Les voy a hablar del tema Introducción General al Análisis de Regresión. Antes que nada, es muy importante saber el significado del análisis de regresión. En términos generales, el análisis de regresión trata sobre el estudio de la dependencia de un fenómeno económico respecto de una o varias variables explicativas, con el fin de explorar o cuantificar la media o valor promedio poblacional de la primera a partir de un conjunto de valores conocidos o fijos de la segunda. Dicho en otras palabras, es una técnica estadística para investigar la relación funcional entre dos o más variables, ajustando algún modelo matemático, cuyo objetivo primordial es predecir el valor de una variable dependiente, dado el valor de una o más variables independientes. Cuando hablamos de las variables, nos estamos refiriendo a X y Y, que X viene siendo la variable independiente y Y viene siendo la variable dependiente. También la X se le considera como la variable ordinaria, es decir, aquella que se puede medir sin errores apreciables, mientras que a Y se le puede considerar como la variable aleatoria. En este caso, nuestro interés es la dependencia de Y en términos de X. Existe una asimetría en el tratamiento que se les da a las variables. La variable dependiente es aleatoria o estocástica. Su valor depende de una distribución de probabilidades. Las variables independientes tienen valores fijos en nuestros recursos. Los tipos de regresión se dividen en lineal y no lineal, que estas a su vez se dividen en simple y múltiple. La simple se presenta cuando una variable independiente, que viene siendo la X, ejerce influencia sobre otra variable dependiente, que viene siendo la Y. Su función viene siendo Y f de X. Eso quiere decir que en la regresión simple se utiliza una sola variable de regresión, y en caso más sencillo es el modelo de la línea. Esta regresión se utiliza con mayor frecuencia en las ciencias económicas y sus disciplinas tecnológicas. Cualquier función no lineal es transformada en línea para el estudio de efectos. Por ejemplo, en una empresa de servicios de Internet busca relacionar las ganancias que obtiene cada computadora con el número de usuarios que lo ingresan a dicha cabina diariamente. En el siguiente cuadro tenemos a Y y a X, que Y viene siendo las ganancias y X el número de usuarios. La regresión lineal simple se utiliza para determinar la relación de dependencia que tiene una variable respecto a otra, también para ajustar la distribución de frecuencia de una línea, es decir, determinar la forma de línea de regresión, y por último, para predecir un dato desconocido de una variable partiendo de los datos conocidos de otra variable. Por otro lado, tenemos la regresión múltiple. Este tipo se presenta cuando dos o más variables independientes influyen sobre una variable dependiente, la cual su función es Y igual a f de X, Z y W. En la regresión lineal múltiple vamos a utilizar más de una variable explicativa. Esto nos va a ofrecer la ventaja de utilizar más información en la construcción del modelo y, consecuentemente, realizar estimaciones más precisas. Al tener más de una variable explicativa, no se debe de emplear el término independiente. Surgirán algunas diferencias con el modelo de regresión lineal simple. Una cuestión de gran interés será responder a la siguiente pregunta: de un vasto conjunto de variables explicativas x elevado a 1x2 hasta xk, ¿cuáles son las más que influyen en la variable dependiente Y? En definitiva, y al igual que en la regresión lineal simple, vamos a considerar que los valores de la variable dependiente Y han sido generados por una combinación lineal de los valores de una o más variables explicativas. Por ejemplo, una empresa de desarrollo de software establece relacionar sus ventas en función del número de pedidos de los tipos de software en el que desarrolla sistemas educativos y automatizaciones empresariales para atender 10 proyectos en el presente año. En la siguiente tabla tenemos las variables de Y, X, Z y W, en la que la Y representa las ventas a miles, X representa el número de pedidos de sistemas, Z representa el número de pedidos de automatizaciones empresariales y W representa el número de pedidos de aplicaciones educativas.
Para poder llevar a cabo el valor estimado por medio de la variable, dado el valor específico de una variable independiente, utilizaremos la ecuación de regresión estimada, que viene siendo una fórmula algebraica, y de esa manera facilitar los cálculos estadísticos. En la práctica es frecuente que se requiera resolver problemas que implican el conjunto de variables de las cuales se sabe que tienen una relación inherente entre sí. Seguidamente les daremos tres ejemplos en los cuales diferenciaremos la variable dependiente y la variable independiente. En una situación industrial, quizás se sepa que el contenido del alquitrán en el corriente de salida de un proceso químico está relacionado con la temperatura en la entrada. Podría ser de interés desarrollar un método de pronósticos, es decir, un procedimiento para estimar el contenido de alquitrán de varios combustibles de la temperatura de entrada a partir de información experimentada. Pero por supuesto, es probable que para muchos ejemplos concretos en la temperatura de entrada sea la misma, por ejemplo 130 grados Celsius, el contenido del alquitrán a la salida no sea la misma. Acá en el cuadro podemos diferenciar que la variable dependiente es el contenido del alquitrán y la variable independiente es la temperatura de entrada. En el siguiente ejemplo, se estudian varios automóviles con el mismo volumen de su motor. No todos recorrerán la misma distancia por unidad de gasolina. Acá igualmente vemos que la variable dependiente son las millas por unidad de gasolina y la variable independiente será el volumen del motor. Y por último, el ejemplo, si se considera viviendas en las mismas partes del país que tuvieran la misma superficie de habitable, no significaría que todas se venderían por el mismo precio. Y la variable dependiente será el precio de las casas y la variable independiente será los pies cuadrados del área. Una forma de relacionar la respuesta Y y el regresor X es la relación lineal. Y es igual a alfa más beta X, donde alfa viene siendo la intersección de origen y beta X viene siendo la pendiente. Si la relación es exacta, entonces se trata de una determinista entre dos variables científicas y no contiene ningún componente aleatorio o probabilístico. Sin embargo, en los ejemplos que se mencionaron, así como en muchos otros fenómenos científicos y de la ingeniería, la relación no es determinista, es decir, una X dada no siempre produce el mismo valor de Y. Como resultado, existen problemas importantes que son de naturaleza probabilística, toda vez que la relación anterior no puede considerarse exacta. Por lo tanto, el concepto del análisis de regresión tiene que ver con encontrar la mejor relación entre X y Y, al cuantificar la intensidad de dicha relación y emplear métodos que permitan predecir los valores de la respuesta ante los valores dados del regresor X. En las siguientes gráficas podemos ver los diferentes tipos de regresión y la relación que hay entre X y Y. Estas pueden ser directa, inversa y que no haya regresión. Si no hay ninguna de estas, pueden ser función curvilínea, función decreciente, función creciente con asíntota. Estas son las no lineales, que son aquellos que no ajustan al método modelo de una línea recta. Por lo tanto, el análisis de regresión es un tema muy importante, ya que viene siendo una colección de herramientas estadísticas para encontrar estimaciones de los parámetros del modelo de regresión. Cualquier libro que tomemos de la biblioteca de Leeds, ya sea de Walpole, de Montgomery o cualquier otro libro estadística, diferencial 2, para buscar dicha información, se dará cuenta que el contenido que encontremos siempre se asemejan a lo mismo. Por ejemplo, en el libro de Walpole nos dice que para poder calcular el valor de los estimadores lo maneja como A y B, y Montgomery lo maneja como beta 0 y beta 1, cuando cualquiera que decidamos utilizar nos dará el mismo resultado.